buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de John Kenneth Galbraith. Nuestro equipo está conformado por Eliasid Amante, Steven Ortiz y Tomás Pereira. Galbraith fue un economista canadiense, nacido en 1908 y pues murió en el 2006. Estudió economía especializada en la agricultura en las universidades de Toronto y de California. Fue profesor en universidades como Bristol, Yale, Cambridge y Harvard, entre otras. Además, podemos resaltar entre sus escritos La economía americana, El crack del 29, que es un libro muy importante para conocer la historia y la posición del por qué Galbraith habla lo que habla del capitalismo y de las grandes corporaciones. También escribió La sociedad opulenta y entre otras. Sus líneas de pensamiento son principalmente por dos áreas. Primero, porque viene de una familia agrícola dedicada pues a las labores del campo, relativamente acomodada de Canadá. Entonces desde ahí es que él viene con el interés de haber estudiado economía agrícola. Además también estudió las grandes corporaciones, es decir, los monopolios y los oligopolios, y muestra cómo estos influyen en la sociedad y en la política. Para entender de dónde viene ese interés, miremos qué pasó en el crack del 29, o sea, el conocido Jueves Negro del 25 de octubre de 1929. Si nos remontamos días previos, años previos a este suceso, podemos ver cómo en Estados Unidos se estaba poniendo muy de moda el hecho de que una persona podía comprar hoy y pagar mañana, es decir, el crédito, la financiación. Además de que la bolsa de valores había sido abierta al público y ya cualquier persona que quisiera invertir en la bolsa simplemente llevaba sus ahorros que tenía destinados para situaciones o cuestiones a largo plazo y los invertía en la bolsa de valores y les llegaba con rentabilidad del 30, 40, 50 hasta 60% del valor de su inversión, lo que resultó muy atractivo para las personas. Por ende, acudieron en masa y en 1920 la bolsa de valores tenía aproximadamente unos 3 millones de inversores. Pero miremos más a fondo como la posición, la influencia de los grandes banqueros, de los banqueros de JP Morgan, del Banco de Manhattan, entre otros, cómo manipulaban la situación, y fue gracias a ellos que la bolsa de valores tuvo la caída que tuvo. ¿Por qué? Porque las acciones funcionan cuando una persona invierte y especula. Yo invierto $1,000 y me voy a ganar 2,000. Está bien. Y eso pasaba y puede seguir pasando en la actualidad. Pero también sucede el efecto contrario. Es decir, yo invierto $1,000, pero mañana voy a tener 500. O sea que voy a perder 500. Aparte de eso, en esos días salió lo conocido, el modelo conocido como las acciones con margen. Es decir, que los banqueros, los mismos banqueros, también financiaban la compra de acciones. O sea, solamente tenía que tener una persona, el inversionista, el 10% del valor de la acción y el banco le prestaba el 90%. Lógicamente que le acomodaba unos intereses, llegaron a ser hasta del 10-12%. Pero cuando surge ese efecto contrario, que es que las acciones caen, ¿qué sucede? Entonces, fíjense en cómo el mundo de las acciones se movía en especulaciones, 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 y así fue acrecentando la situación hasta que el jueves negro, cayó la bolsa de valores de Nueva York, y es cuando vemos estas grandes filas en la Wall Street, o sea, de gente reclamando sus acciones, sus inversiones, porque habían pasado de tener $1,000, por ejemplo, y ya tenían 20, porque la bolsa de valores cayó hasta el 80% de su valor. Entonces, miren cómo las grandes corporaciones ejercen un control y un dominio sobre la economía. Dicho esto, podemos concluir que Galbraith era un contradictor o un crítico
del sistema económico que estaba en Estados Unidos aplicado y que aún sigue estando. Si miramos el capitalismo según Galbraith, podemos ver que él lo asocia con dos actores de la economía, el Estado y la sociedad. Con el Estado tiene relación en el sentido de que hay empresas que le prestan al Estado para que el Estado se financie y también le ayudan con el problema del desempleo. ¿Por qué? Porque las grandes empresas son las que contratan la mayor cantidad de trabajadores. Por ende, el Estado va a velar siempre porque esas empresas tengan un bienestar, tengan una posición como prioritaria, como mejor que otras empresas de pronto más pequeñas y que incluso la sociedad misma. De manera que van a siempre a velar por que estas empresas subsistan y vayan enriqueciéndose aún más. Dice Galbraith que el capitalismo es una manera en la que las personas se enriquecen y se enriquecen a costa pues, de muchas situaciones y de muchas manipulaciones. Por eso el Estado va a implementar políticas al interior y al exterior para que estas empresas se puedan abrir, digamos que de Colombia, puedan cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, por ejemplo. O también va a ser como el caso más reciente o más sonado, fue el caso de Iván Duque cuando prestó para salvaguardar los intereses de los bancos, para salvar los bancos en la época del COVID-19. Entonces, miren que los estados, los gobiernos legislan a favor de las... ¿Qué tipo de contabilidad imaginan ustedes para esa forma de capitalismo? ¿Qué características, atributos y finalidades tendría esa contabilidad? Eh, para responder esta pregunta, nos sería de gran utilidad traer una definición acerca de qué es la contabilidad y qué posible realidad puede representar esta. En este caso, tenemos a Carrizo y León en el 2007 que nos indican que la contabilidad es una ciencia factual dedicada a la comprensión de la realidad y a cuyos efectos desarrolla técnicas de medición para poder describirla. También se encuentra algo como la contabilidad es una tecnología social abocada a reconocer, clasificar y medir un cierto segmento de la realidad, y otros lo ven como una simple técnica. Una definición vista en los diferentes proyectos de aula de la Universidad de Antioquia indican que la contabilidad es la ciencia que estudia la circulación de los recursos. Con esto podemos encontrar los diferentes tipos de contabilidad como lo son la financiera, de costos, de gestión, ambiental, entre otras. La realidad que desea representar con la contabilidad la propone Carrizo y León, parafraseando a Matesis, como un modelo de representación orientado al objetivo. De esta forma, conceptos como ingreso o capital se consideran reales en el plano de la realidad social, pero profundamente ligado a aspectos metodológicos de medida o estimación de valores, temporalmente atribuidos a tales conceptos, teniendo en cuenta el objetivo que se presenta con la información generada. Ya con estos conceptos claros, debemos tener en cuenta que para John Kenneth, el capitalismo avanzado consiste en las grandes empresas entendidas desde un punto de vista como el siguiente. La complejidad de las tecnologías cierne sobre las empresas crecientes incertidumbres, como vender la producción, obtener flujos financieros necesarios para sustentar su dinámica económica o mantener la mano de obra cualificada para generar los cambios tecnológicos pertinentes. Además de proponer una dualización económica, que esto sería grandes corporaciones versus pymes, también tenemos como el dominio de la dinámica global por las grandes empresas. Este análisis tiene unas perspectivas de desarrollo muy grandes. Desde un punto de vista teórico, supone que la economía no es homogénea, siendo esta hipótesis una sobre la que se ha construido el pensamiento económico ortodoxo y que ha conducido a dejar de explicar la realidad, proponiendo dos grandes ideas. En primer lugar, la existencia de un sector económico formado por grandes corporaciones y de pymes pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una política económica específicamente orientada
para cada uno de estos sectores. Y en segundo lugar, como ambos segmentos económicos mantienen estrechas relaciones, entonces es necesario el desarrollo de instrumentos específicos que compatibilicen ambos tipos de políticas. Las características de cada contabilidad deberían ser diferentes, teniendo en cuenta que la complejidad de las grandes corporaciones exige un riguroso control acerca de los sistemas de información contable, los cuales van a suministrar los diferentes tipos de información y de esa manera construir la contabilidad financiera, la contabilidad de costos y gestión, calcular los tributos, estar en la capacidad de tener la información de manera oportuna, tanto para la toma de decisiones internas y la presentación de estados financieros para la toma de decisiones externas. Un grupo interdisciplinario que pueda apoyar la elaboración de reportes de sostenibilidad, ya que estos permiten a los diferentes usuarios de la información tener una noción del impacto que la empresa está generando en el medio ambiente, en la sociedad y en una realidad más extensa que puede representar, por ejemplo, la financiera. Todo eso con el objetivo no solo de poder observar los resultados económicos en un periodo de tiempo, sino también saber cuál es el costo de poder desarrollar las actividades de la organización y su impacto con el entorno. La contabilidad de una pyme claramente es menos compleja, sin embargo debe ser juiciosa para que este tipo de empresas pueda tener clara su situación económica y con base en esa realidad analizar si los objetivos se están cumpliendo o deben mejorarse aspectos que la contabilidad pueda marcar las pautas. En conclusión, las ideas de John Kenneth nos hacen pensar en una contabilidad más holística, no solo pensando en la realidad económica y financiera, sino también agregándole una iniciativa más social y ambiental para conocer el impacto que tiene el desarrollo de las actividades de las empresas en su entorno, además de poder velar por un modelo económico menos agresivo y más comprensivo. Para finalizar entonces, en lo que respecta a nuestra opinión sobre la forma en cómo Galbraith concebía el capitalismo, como grupo estamos de acuerdo en que su pensamiento tenía muchos aciertos en cuanto a su perspectiva sobre este sistema económico. Podríamos resaltar algunos aspectos, como por ejemplo, bueno, que ya hemos mencionado anteriormente, como la capacidad que tiene este sistema con las grandes corporaciones a la vanguardia de influenciar de manera importante sobre las decisiones que se toman a nivel político y gubernamental, ¿cierto? Que terminan repercutiendo no solamente sobre los actores principales de un sistema económico, sino también de manera general sobre la sociedad. Por otro lado, pues también la manipulación que ejercen estas grandes corporaciones sobre el mercado, que termina traduciéndose en desventajas competitivas y que terminan perjudicando y afectando a las pequeñas organizaciones, a las pequeñas empresas, eh, y generando un desequilibrio en el sistema económico. Y en cuanto a nuestra posición frente al capitalismo como tal, y entendiendo y conociendo lo que Galbraith propone, eh, o su posición sobre este tema del capitalismo, pues consideramos que como grupo tenemos una posición ecléctica y quisiera leer una frase de Keynes para explicarlo de una mejor manera. Keynes pues es uno de los autores que influenció también el pensamiento económico de Galbraith, y la frase dice de la siguiente manera: tarde o temprano son las ideas y no los intereses creados los que presentan peligros, tanto para mal como para bien, aludiendo a que las realidades económicas son cambiantes y por ello es necesario evaluar las ideas que se imparten en un determinado sistema económico para establecer qué tan apropiadas son en un contexto económico y tecnológico cambiante y en evolución. Eh, Esto pues para decir de que, como decía Keynes, más allá pues de un sistema económico, o más allá de cuál sistema económico sea el que funcione mejor, son finalmente las ideas las que determinan el progreso o el atraso económico, y que dependiendo del contexto
pueden funcionar ciertas ideas o no pueden funcionar. Entonces, con esta intervención terminamos y agradecemos su atención prestada.